Estamos disertando o enseñando el tema del cual el apóstol Pablo llamó la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Sí, hemos explicado anteriormente que hasta el momento siempre se nos ha enseñado y se nos ha hablado sobre 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Pero el apóstol aquí nos habla sobre una dispensación la cual dice ha estado escondida desde los siglos en Dios. Precisamente él dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha dado esta gracia, dice, de aclarar mediante el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, aclarar. Cuando algo hay que aclararlos porque, por supuesto, no ha estado claro, o no ha sido conocido, o quizá ha sido parcialmente entendido. Entonces él habla de una gracia, y que esa gracia, mediante ese favor, regalo de Dios, a él le es dado mediante el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, aclarar a todos los hombres cuál sea la dispensación del misterio escondido, el misterio que no fue contado entre aquellos 7 dispensaciones. De ahí que es muy muy importante poder comprender de qué se trata esta dispensación, que no solamente estaba escondida, sino que contiene un misterio. No basta con encontrarla, debe ser revelada, y debe ser revelada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. El apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 en 2 Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escuche, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, nosotros recibimos todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos fueron dadas. Son suyas, son mías. Precisamente de esto es lo que habla esta dispensación escondida desde los siglos en Dios, porque habla de riquezas en Cristo. Habla de riquezas o sabiduría que estaba oculta, dice en 1 Corintios 2:6, desde antes de los siglos, pero que Dios había predestinado para nuestra gloria, para nuestra bendición. Entonces Pedro dice: todas las cosas en esta vida que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Necesitamos conocer, mediante el conocimiento de aquel, necesitamos conocer de Cristo, de su herencia, de las riquezas de su evangelio, del evangelio de poder, del evangelio transformador, de las buenas noticias del evangelio escondido, del evangelio o dispensación que no solo estaba escondida, sino que Dios se ha reservado el derecho de ser Él quien revela estas bendiciones o estas riquezas. Sí, me trae a la memoria las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pareciera que Jesús ha querido que sus perlas y que lo santo lo reciban los santos. De modo que ha quedado escondido en una forma de misterio y estuvo oculto a los ojos de los hombres por muchas generaciones. Pero que a través de la cruz y la gracia de Cristo nos es revelado una dispensación que estuvo escondida. Un misterio que estaba ahí y que Dios es quien lo revela a nuestras vidas. Un misterio el cual necesita ser aclarado. Por eso en Efesios 3:9 dice, desde el 8 dice esta parte: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer. No estamos hablando de una sabiduría, ni una sabiduría de letra o de instituto
o de conocimiento humano, sino que es una multiforme sabiduría de Dios. Una multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora. Conforme, dice el verso 11, conforme al propósito eterno. Sí, Dios tuvo un propósito eterno y Dios tuvo un momento específico para todas las cosas, como dice Eclesiastés, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo. Hay tiempo para esto y tiempo para lo otro. Pues este es el tiempo que Dios ha escogido, ese es el tiempo que Dios ha querido, ese es el tiempo que Dios le ha llamado para que usted pueda comprender y conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice su palabra, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios nos ha revelado por su Espíritu Santo. Revelado, sí, porque ahí mismo en ese capítulo de 1 Corintios capítulo dice que, verso 14, dice que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu. Alabado sea Jesús. De modo que es Dios quien revela, quien enseña. Este misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios, pero que Dios ha tenido un propósito eterno. Es tan importante esta dispensación que viene a irrumpir, viene a ser parte, viene a tomarse la libertad de entrar y separar lo que es la dispensación de la gracia y el reino y abrir una puerta a lo eterno, de modo que nosotros podamos conocer hoy como fuimos conocidos, de modo que nosotros podamos conocer hoy a aquel que nos conoció desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. De modo que Dios pueda aclarar y alumbrar y dejarnos conocer el propósito de nuestra creación y nuestra existencia. Y no solo eso, sino las riquezas y la gloria y aquello que Jesús logró en la cruz del Calvario. La grandeza y la gloria. Sí, Jesús limpió nuestros pecados. Pero no solamente ahí se quedó, Él hizo muchísimo más que esto. Él transformó, Él rompió, Él reunió los cielos y la tierra de una forma gloriosa. Él hizo la paz en la cruz del Calvario. Ahora, esto es lo que vamos a ver precisamente en esta parte, cómo Jesús reunió y reunificó, cómo Jesús inició el tiempo de la restauración de todas las cosas del cual habla la Biblia. Y que todas estas cosas nosotros las pensamos para un futuro, pero que ya sucedieron, ya han sucedido a los ojos de aquel que no ve lo que se ve, sino que ve lo que no se ve. Sí, hay cosas que todos vemos con nuestros ojos naturales, hay cosas que todos leemos con nuestra vista natural. Pero aquí se refiere a algo importante, se refiere a poder ver cuando nosotros cerramos nuestros ojos, poder mirar a lo eterno, y en lo eterno han sucedido verdades gloriosas, verdades maravillosas, de las cuales precisamente quiero comentarles el día de hoy. Alabado sea Jesús. Sí, 1 Corintios 2:6 dice que esta sabiduría estaba oculta. En su verso 7 dice, la cual Dios predestinó desde antes, escuche, desde antes de los siglos, Dios había predestinado esta sabiduría que estaba oculta para nuestra gloria. Esto habla en relación, y está en relación con Efesios, que dice de este evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio que estaba, San Pablo dice, oculta en 2 Corintios. Acá en Efesios dice que estaba escondido desde los siglos en Dios. De esto es lo que estamos hablando hoy. De esta belleza y de esta gloria que estaba escondida, pero que Dios trae a nuestro espíritu, que Dios revela a nuestro espíritu, que Dios nos enseña en esto los tiempos de la restauración de todas las cosas, los tiempos finales. Que Dios enseña a todos aquellos que son capaces por la fe de alcanzar, como el apóstol Pablo, como dijo, estas cosas han sido escritas a nosotros, los que hemos alcanzado por la fe, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Alabado sea el Rey. Ok, vamos entonces a continuar en esto y vamos a ver algunas cositas que son muy, muy, muy importantes. En Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos habla de cosas muy, muy lindas. Por ejemplo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, dice el verso 3. El verso 4 dice que Él nos escogió. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Jesús nos escogió antes de la fundación del mundo.
Esa es una verdad y es una gran belleza. Cómo Dios nos escoge, cómo Dios ha predestinado, cómo Dios ha llamado, cómo Dios ha escogido. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aún antes de que hiciese ninguna obra hubiese nacido, ya Dios había amado a Jacob. Y dice el apóstol, no hay ninguna injusticia en eso. Porque todas las cosas, hoy lo que estamos viviendo es una repercusión, es el acto número 2, es como cuando se cierra y se abre el telón. Todo estaba preparado desde el huerto del Edén, tenía que suceder porque ya Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a la cruz. Eso dice el apóstol Pedro. De modo que necesitamos entender el más atrás, estas cosas que sucedieron, pero esto nos es enseñado a través de este misterio que estaba escondido desde los siglos en Dios. La dispensación que, como dice en Corintios, la sabiduría no de los príncipes de este siglo, no sabiduría de este siglo, sino algo que estaba desde antes, predestinado desde antes de los siglos para nuestra gloria. Precisamente entonces estamos hablando de una sabiduría que estaba oculta y que Jesús no pudo hablar, trató pero no pudo hablar porque no pudo ser comprendido. Alabado sea el Rey. El Espíritu Santo no había venido. Por eso hoy usted y yo podemos comprender a través del Espíritu Santo, porque estas son cosas de fe, no son letra. Pero el Espíritu Santo no había venido. Entonces él no pudo ser comprendido. Y de hecho él dijo a los apóstoles que habían cosas que él necesitaba decirles, pero ahora no sois capaces. Pero cuando venga el Espíritu Santo, él os enseñará todas las cosas. Sí, los niños de Corintios no, dice el apóstol, no pudo hablarles sabiduría de Dios, porque ni erais ni sois capaces, dice, os di a beber leche en lugar de vianda, porque ellos no tenían la capacidad. La letra, el conocimiento de la letra y de las leyes y el orgullo de la vanagloria, de la religión, de la vanidad del hombre, cuando creemos que sabemos mucho, el Espíritu Santo ya no tiene cabida para enseñarnos. Pero cuando abrimos nuestro corazón y decimos, sí Señor, aquí estoy para escuchar tu voz, para que tú me enseñes. Sí, para, como dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo si hay algo malo. Pero estoy abierto, Padre, a aprender porque quiero crecer en ti. Porque quiero ser cada día mejor en ti. Ok, entonces dice en Efesios, que ahí vamos a tomar esos versos primeros de Efesios capítulo 1, sigue diciendo el verso 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Hay una razón por la cual se escogió. Escuche cuál es esa razón. Y ponga mucha atención. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Para qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo? Para que cuando usted está en la presencia de Dios, o sea, siempre, porque en él vivimos y en él existimos, en él nos rodea, dice el libro de los Hechos. Pero nosotros llamamos a estar en la presencia de Dios cuando estamos en alabanza o en adoración. Bueno, supongamos que ese sea el caso. Dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, que si usted es santo y sin mancha delante de Dios, ese fue el propósito inicial cuando Dios le escogió desde antes de la fundación del mundo, para que cuando tú estés en su presencia, cuando tú camines en su presencia, o el cada día en la cual caminamos rodeados, porque en él existimos y en él vivimos, estemos como él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sigue diciendo verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, escuche, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hay algo por lo cual usted debe darle alabanza a Dios, y es para alabar la gloria de ¿qué? Dios nos escogió y nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Escuche, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Algunos no se han dado cuenta que el propósito de su existencia, y el cual Dios los llamó y les predestinó y les escogió antes de la fundación del mundo,
es para la alabanza de la gloria de su gracia. Algunos le dan alabanza a la ley, algunos le dan alabanza a los mandamientos. Amén, gloria a Dios por la ley, es justa. La palabra dice que su ley alumbra mis ojos y cuánto he amado tu ley, etcétera, etcétera. Pero no hay que darle alabanza ni gloria a la ley, sino hoy en el nuevo pacto hemos sido llamados para darle alabanza de la gloria de su gracia, de su favor, de su regalo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, dice este verso 6, pon atención, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, continúa, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Con qué nos hizo aceptos en el amado? Con la gloria de su gracia. La gloria de su gracia hace que tú seas acepto en el amado. En otras palabras, yéndonos al verso anterior, la gloria de su gracia cumple el propósito que Él tuvo cuando le escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos santos y sin mancha delante de Él por la gloria de su gracia, la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Solamente por la gloria de su gracia somos santos y sin mancha delante de Él. Porque con la gloria de su gracia nos hizo aceptos en el amado. Ahora, si usted sigue diciendo, no, hermano, es que yo soy pecado, todos somos pecadores, todos cometemos pecado, y la ley dice, y las obras dicen, y por eso nosotros tenemos que obedecer, y amén. Bueno, ese ya es su razonamiento. Porque no estamos hablando aquí precisamente, recuerde, estamos hablando aquí de un misterio escondido desde antes de los siglos en Dios, el cual el apóstol dice ha sido llamado para poder, a través del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, aclarar a todos los hombres de una dispensación que estaba escondida, pero que hoy es revelada por Dios. Y en esta dispensación que estaba escondida y que hoy nos es revelada, se nos enseña que hemos sido destinados o escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser sin mancha delante de Él. Cuando tú estés alabando en la iglesia, ese fue el propósito de Dios, de escogerte, que seas sin mancha y santo delante de Él. Pero eso se logra solamente, como dice el verso siguiente, que por la gloria de su gracia nos hizo aceptos en el amado, nos hizo sin mancha y santos delante de Él. Ahora, esto es fe, esto es revelación. Por eso es que es importante que dentro de estas dispensaciones y todo este conocimiento que se nos ha dado y que es bueno, usted pueda comprender que dentro de lo natural irrumpe una dispensación que estaba oculta, la cual nos revela el propósito que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo, que nos lleva a través del evangelio eterno hasta antes de la fundación del mundo y hasta después del fin del mundo, cuando alcanzamos por la fe la consumación de los siglos. Y esas cosas han acontecido para nosotros, para quienes hemos alcanzado, dice el apóstol, los fines de los siglos. Sí, en el evangelio eterno conoces de dónde tú vienes y hasta dónde tú llegas. No tienes que esperar para llegar al final. No tienes que esperar para que te cuenten el final de la historia, porque ya lo conoces. Tú alcanzas la consumación de los siglos a través de la fe. A través de la fe no esperas un día estar sentado con Cristo Jesús, sino que el apóstol dice que hemos sido resucitados, que hemos sido muertos, crucificados, sepultados y muertos mediante el verdadero bautismo del Espíritu Santo en la sepultura de Cristo, y hemos sido resucitados con Cristo Jesús y hemos recibido vida eterna con Cristo Jesús. Hemos sido resucitados, escuche, y hemos recibido la vida con Cristo Jesús. Cuando Cristo fue levantado de la tumba, tú te levantaste con Él. Cuando Cristo fue resucitado, tú fuiste resucitado con Él. Por eso hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, a través de la dispensación del misterio que estaba escondido, pero que hoy Dios nos lo revela para nuestra gloria. Alabado sea Jesús. No estamos hablando de sabiduría humana, no estamos hablando de letra, no estamos hablando de religión, estamos hablando de revelación, y solamente el Espíritu Santo es capaz de poder enseñarnos, y no solo enseñarnos porque no es algo de la mente, puede hacernos experimentar estas verdades.
Seguimos en Efesios, dice verso 5, en amor habiéndonos predestinado, del capítulo 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, oiga, estamos hablando de eternidad y revelación, según el puro afecto de su voluntad. Tú estás en Cristo Jesús porque Él te amó y a Él le plació y Él lo quiso así. Por el puro afecto, usted no se ha ganado estar en Cristo Jesús, ni se ha ganado salvación, ni el regalo de Dios por obras. Porque dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en ese sentido dice que según el puro afecto de su voluntad, por puro amor, hemos sido predestinados y adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 5, verso 6. Alabado sea Jesús. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas. Oiga, estamos hablando de las riquezas, estamos hablando de tesoros, estamos hablando de gloria. Como dice la palabra, que a los que Él conoció, Él predestinó, Él justificó, Él llamó y Él glorificó. Estamos queriendo comprender en Cristo Jesús en qué radica la gloria que Él nos ha dado, cómo Él nos glorificó, cómo tú has sido glorificado, cuál es esa gloria, cuál es la riqueza de las inescrutables maravillas del Evangelio de Cristo Jesús y la dispensación que estaba escondida desde los siglos en Dios. El misterio que había en esa dispensación que no fue conocida por los príncipes de este siglo, que no fue explicada o enseñada en sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, hablando como Dios habla, porque Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Así es como Dios habla, y si usted es hijo de Dios y es llamado a imitar a Dios, eso dice en Efesios, como hijo amado, usted tiene que aprender a hablar como Dios habla, y tiene que aprender a ver como Dios ve. Dios no mira lo que está frente de sus ojos, recuerda, Dios mira más allá. Es aquí donde estamos entonces ejercitando los sentidos espirituales, de modo que podamos mirar más allá y ver lo eterno, porque lo que es temporal, lo que se ve con los ojos es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. Todo esto es pasajero, todo esto es irreal, es como si fuese una ilusión, es solamente temporal, es solamente un peregrinaje, pero eternidad es de donde tú vienes y a donde tú vas. Ok. Continuamos entonces porque es importante, estamos llegando a una parte muy importante. Dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Recuerde, esta dispensación estaba oculta. El misterio de la dispensación estaba oculta de los siglos en Dios. Ahora, ¿cuál es el misterio? Acá dice en Efesios capítulo 1, verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, escuche, en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Allá en Efesios capítulo 3 nos habla, en el verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría, multiforme, como un arco iris, muchos colores, multiforme, de un modo, de otro y de otro y de otro, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Dice en Efesios capítulo 3, verso 10. Ahora, esta multiforme sabiduría, o lo que llama el apóstol cuando está hablando de esta dispensación, también en Efesios capítulo 1 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, o sea, en esa multiforme sabiduría de Dios. Verso 9, dándonos a conocer ¿qué? Dándonos a conocer el misterio. Misterio es porque es algo misterioso, es algo que no se puede descifrar o conocer, a no ser que Dios sea quien nos lo explique. Sí, es como que usted tenga un tesoro en un cuarto, pero la llave solo puede accesar mediante una llave. Dios es quien nos da esa llave por el Espíritu Santo, no por el conocimiento, no por la letra, no por el esfuerzo, no por el sacrificio, no por la sabiduría del hombre, porque Dios desechó a los sabios
y escogió a lo necio. Dios desechó a lo fuerte y escogió a lo débil para avergonzar a lo sabio. Es Dios. La sabiduría y la gloria es de Dios. Entonces dice, vamos otra vez, 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Toda sabiduría y toda la inteligencia, la multiforme sabiduría de Dios que nos es revelada, tiene un propósito. ¿Cuál? Dándonos a conocer el misterio. ¿Cuál misterio se nos da a conocer? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga, estamos ya hablando del misterio que se está revelando. El misterio que la multiforme sabiduría de Dios, el misterio que toda sabiduría e inteligencia que viene de Dios nos enseña, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir. Este es el misterio de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación que estaba oculta, esta dispensación que no figura dentro de las 7 dispensaciones que nos han sido enseñadas, esta dispensación es una dispensación que irrumpe. Cuando viene la gracia, también se manifiesta aquello que estaba oculto, aquella dispensación que estaba en misterio, escondida desde los siglos en Dios, y esta dispensación viene a enseñarnos, o tiene un nombre. Acá dice que se llama, según dice verso 10 del capítulo 1 de Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. En la dispensación viene el nombre, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es la dispensación en la cual tú alcanzas los fines de los siglos por la fe. Es la dispensación en la cual tú te trasladas hasta los lugares celestiales en la fe y estás sentado con Cristo Jesús. Esta es la dispensación de los cumplimientos de los tiempos. Es la dispensación donde tú te olvidas de la tribulación, del anticristo, de lo que sucede aquí en Norcorea, allá en los países árabes, y entonces puedes fijar tu vista en Cristo y abrazarte a Cristo y decirle: Padre, gracias porque he llegado a los fines de los siglos. He llegado y he conocido y ha sido revelada a mi vida la dispensación del cumplimiento de los tiempos. He entrado a la dispensación, aquella que estaba oculta, aquella que no está en los libros. He entrado a esa dispensación por medio de la puerta que es Cristo, y hoy entonces a través de esto puedo salir de este espacio de tiempo y encontrarme en la eternidad con Cristo Jesús, con su palabra, con las riquezas y la gloria de su evangelio, con una experiencia verdadera de fe. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esa es la dispensación en la cual estamos. Usted pueda que esté en la dispensación de la ley todavía. Hay gente, muchísima gente que está ahí. También hay como un 70-80% que está en medio de las dos. Tienen la mitad de la ley y la mitad de la gracia. Pero aparte de esto, está la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que va más allá de la letra, que va más allá del legalismo o el libertinaje. Es la dispensación que es revelada a los hijos de Dios, a los hijos reales y verdaderos de Dios, que Dios escoge revelárselo, porque no son perlas que son tiradas a los perros o a los cerdos. Son perlas que Dios regala, o riquezas en Cristo Jesús y en su evangelio, que nos son entregadas solamente por el Espíritu Santo. Entonces dice este verso 9, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Escuche, reunificar todas las cosas en Cristo. ¿Dónde? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles cosas? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, capítulo 1 de Efesios. En él asimismo tuvimos herencia. Oh Dios, algún día cuando yo alcance, entonces yo tendré y yo recibiré y tú me darás y yo veré y yo caminaré. No. Oh sí, bueno, sí. Si gusta esperarlo, amén. Si gusta, ¿verdad?
ir por ahí con la fe en Jesús, con la fe humana, tratando a ver si la alcanza y si llega tal vez. Pero si usted va con la fe de Jesús y sabe que Jesús la creó y Jesús terminó porque Él es el creador y consumador de la fe, y que esa fe que Él le ha dado, Él se la ha dado, pero no le dijo solamente tómela a ver cómo le va. No, esa fe la lleva del principio a fin porque Él es el creador y el consumador de esa fe, la fe de Jesús, la cual el apóstol dice: lo que vivo en la carne, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en este cuerpo o carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Jesús, es la fe de Jesús, es la fe victoriosa de Jesús, es la fe poderosa de Jesús, es la fe que detuvo los vientos allá en el mar cuando la barca se hundía. Es la fe del mismo Dios, de Jesús, Dios, de Jesucristo, del Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, porque un niño nos es nacido. Y ese niño se llamará ¿cómo? Padre eterno. Esa es la fe que usted tiene, la fe del Todopoderoso. Alabado sea Jesús. Bueno, ese es otro video que puede verlo en YouTube, hay varios. Pero esperando que usted haya visto eso entonces y que usted ya esté comprendiendo sobre este tema que es tan importante. Entonces dice en verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ya tuvo usted una herencia, usted tiene una herencia, usted tiene riquezas en Cristo Jesús. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? Todas las cosas de esta vida nos han sido ya dadas mediante el conocimiento de Jesús. Cuando le conocemos a Él y conocemos su revelación y conocemos aquello que estuvo escondido, pero que hoy nos es revelado, según dice el apóstol, sabiduría que estuvo oculta desde los siglos en Dios, pero que hoy nos es revelada para nuestra gloria. Esa es su herencia, esa es nuestra herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? En el Evangelio eterno ya somos glorificados. Usted no está esperando a ser glorificado algún día. No, la fe dice que tú has sido glorificado, ya has sido glorificado. En este Evangelio eterno se nos dice que hemos sido hechos, no vamos a ser, hemos sido, tiempo pasado, hemos sido hechos reyes y sacerdotes. En el Evangelio eterno tú heredas hoy, tú recibes hoy, y desde hoy comienzas a disfrutar en la fe quién tú realmente eres a los ojos de Dios. Vuelvo a decir, el Evangelio eterno no es el Evangelio de Pedro, no es el Evangelio de Pablo, no es el Evangelio del reino, es toda la Biblia, está ahí en toda la palabra, pero está en una forma de misterio, en una forma escondida a los ojos del hombre natural, solamente revelado por el Espíritu Santo a aquellos que Dios ha escogido revelar. Entonces, nos dice la palabra que en esta dispensación que estaba escondida desde los siglos en Dios, verso 10 de este capítulo de Efesios, capítulo 1, de este capítulo 1 de Efesios, verso 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo. Ese era el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, o en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿es eso algo que vaya a suceder o es eso algo que ya sucedió? Porque es importante tener claro, cuando estamos hablando de que Dios revela el misterio, un misterio de su voluntad. Y en esa revelación dice que ese misterio de su voluntad era el reunir todas las cosas en Cristo Jesús en una dispensación, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos que estamos hablando. Esa es la dispensación que ha irrumpido, es la que no está dentro de las 7 que se nos ha sido enseñada porque ha estado oculta desde los siglos en Dios en forma de misterio y solo el Espíritu Santo nos la puede enseñar. Ahora, ¿es esa dispensación algo que va a venir? ¿Es esa dispensación algo que ya ha sucedido? Veamos a ver, Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Está hablando nuestro Señor Jesús. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas. ¿Cuándo las va a reconciliar? Dice: así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Él reconcilia todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y sigue diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuándo Dios reconcilia todas las cosas que están en el cielo y en la tierra? ¿Y cómo la reconcilia? Dice, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. O sea, cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, hizo la paz. ¿La paz de qué? Hizo la paz entre los cielos y la tierra. Verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Cristo Jesús en la cruz y en su sangre se ha reconciliado todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. La familia de Dios que se había separado y que se había dividido viene a ser reunificada por la fe en la cruz de Calvario y por la sangre de Cristo. Venimos a ser uno, de modo que ya todo el cuerpo celestial, los ángeles de Dios, toda la creación de Dios, los espíritus que vinimos a tomar forma de carne, como dice Hebreos, y también Jesús tomó forma de carne, somos reconciliados. La familia de Dios, de quien toma nombre toda la familia que está en los cielos y en la tierra, dice la palabra, esa familia que se había separado viene a ser reunificada por la sangre de Cristo, quien ha hecho la paz y ha reunido todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Ahora, entonces usted puede esperar por la letra a que un día las cosas se van a reunificar, a que un día entonces ya las cosas, el cielo y la tierra y el pecado y el diablo va a ser quitado. O usted puede hoy creer mediante la palabra que nos da una herencia y que nos enseña un misterio que está escondido a los ojos del hombre, pero que es una dispensación que estaba ahí, escondida, pero que hoy Dios la revela. La dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Usted puede entonces comprender que esta dispensación tomó lugar y comenzó cuando Jesús derramó su sangre, porque Él ahí reunificó todas las cosas. Por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Estamos hablando de Colosenses 1:19. Recuerda entonces que Efesios capítulo 1, verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, de modo que, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, algo que era misterioso y que no se podía comprender. ¿Cuál misterio de su voluntad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto, escuchen, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En ese misterio de su voluntad se necesita tener toda sabiduría e inteligencia para poder comprender algo, que es que el propósito de Dios era reunir todas las cosas en Cristo Jesús, lo que dice Colosenses, por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, por medio de su sangre, haciendo la paz en la cruz. Entonces dice, reunir todas las cosas, ¿cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La dispensación del cumplimiento de los tiempos se ha realizado en la sangre y en la cruz, cuando Él reunió todas las cosas e hizo la paz entre los cielos y la tierra. Ahora, quizás si usted ve con los ojos naturales y dice, no, pero ¿cuál paz? No, si esto es un caos. El cielo y la tierra están enemistados, el pecado abunda, el juicio de Dios viene, el anticristo viene, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es temporal. Sí, todo esto que hablamos es temporal. Porque en el evangelio de esta dispensación que estaba escondida, que se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos y que inició en Cristo Jesús, en este evangelio usted pasa por arriba del anticristo, pasa por arriba de la gran tribulación, pasa por arriba del pecado y todo lo que sucede aquí para poder sentarse en los lugares celestiales. En este evangelio pasa por encima del Satanás y toda la maldad y todo lo negativo y toda la enfermedad y todo lo que usted pueda pensar que hay negativo, que podemos ver y oír con nuestros ojos y oídos naturales, para entonces poder escuchar y ver lo eterno, lo que no se ve con estos ojos, lo que sí es eterno, porque lo demás, lo que se ve es temporal. Solamente a través del evangelio eterno, este evangelio es capaz de moverle, de trasladarle desde las tinieblas hasta el reino de su Hijo amado. Solo la palabra eterna y solo la revelación del cumplimiento de la dispensación del cumplimiento de los tiempos
misterio que es revelado a través de la sabiduría e inteligencia, la multiforme sabiduría de Dios que revela al hombre, de modo que pueda abrir sus ojos y poder ver el mundo espiritual, que en el mundo espiritual ha sido ya reconciliado los cielos y la tierra. Usted puede esperar por eso, o usted puede apropiarse de las riquezas del Evangelio de Cristo hoy. La sabiduría que estaba oculta desde los siglos en Dios, pero que hoy ha sido revelada para nuestra gloria. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, pero las cuales el Espíritu Santo nos ha revelado. Sí, estamos entrando entonces a otro mundo. Estamos dejando el siglo malo, del cual Jesús murió para redimirnos del siglo malo, para poder trasladarnos en el espíritu de nuestra mente, ser renovados en el espíritu de nuestra mente y comenzar a ver como Dios ve y hablar como Dios habla. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay muchas otras cosas que necesitamos poder comprender en este mundo maravilloso que se abre ante nuestros ojos espirituales. Vamos a, en este próximo video, vamos a tocar más sobre esto, cómo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o cómo la restauración, los tiempos de la restauración de todas las cosas ya ha sucedido. Si en Hechos dice: a quien es cierto o es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, y termina diciendo el verso 24: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Han anunciado los días que vendrán? No, estos días. Porque en estos días, precisamente cuando aún se escribió esta palabra, había sucedido algo en la cruz. Había sucedido la reconciliación de todas las cosas en la cruz. Había sucedido algo en la cruz, que en la cruz se restauraron todas las cosas. Sí, por la fe hoy tú puedes mirar un mundo restaurado. El mundo de Dios, el mundo que todavía no se ve y que no queda ya en otro planeta, está aquí hoy, solamente que es una dimensión que se puede ver con los ojos espirituales. Todos ellos hablaron sobre los tiempos de la restauración de todas las cosas. También ellos anunciaron, dice en ese verso, estos días. Vamos a hablar de estos días, porque en estos días usted puede ver maldad, puede ver negatividad, puede ver pecado, puede ver un montón de cosas feas, y existen esas cosas y enfermedades y dolor y criminalidad y todo eso. O puede estar mirando usted, como dice la palabra, que hemos sido acercados a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los justos hechos perfectos, etc. Entonces, ese es el mundo espiritual, el cual podemos nosotros abrir nuestros ojos y mirar y contemplar a través de la dispensación del cumplimiento de todas las cosas, o a través de la dispensación que estuvo escondida desde antes de los siglos en Dios. La dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Sea usted muy bendecido. Habla a su hermano, pastor, maestro y amigo Milton Granados. Recuerde siempre darle like, recuerde siempre compartir. Es muy importante compartir. Es muy importante compartir. Sí, la palabra dice que de Juan habla y dice que era la voz que clamaba en el desierto. Y no es que la gente no iba a ver a Juan. Había multitudes que iban a escuchar a Juan. Pero era una voz que clamaba en el desierto porque no había una reacción positiva a un mensaje tan importante de salvación como el que estaba entregando Juan. Entonces era una voz que parecía que estaba sola en el desierto porque la gente no reaccionaba. Por eso hay una parte, hay un verso ahí donde dice que endeché y no lloraste, creo que algo dice así, canté y no danzaste. Sí, no había una reacción. Si se hablaba de dolor, la gente no se entristecía. Si se hablaba de victoria, la gente no se alegraba. No había una reacción. Y cuando no hay una reacción, es como una voz que clama en el desierto. Necesitamos tener una reacción. Necesitamos ser activos y dejar que el Espíritu Santo nos mueva, de modo que podamos compartir estas verdades y bendecir a otras personas en Cristo Jesús. Recuerde darle like, recuerde ponerle seguir, visitarnos en nuestra página de Facebook también, porque estamos orando
por 7,000 que no hayan doblado rodilla, y a través de sus 7,000 alcanzar el mundo, alcanzar las naciones y traer al fin la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Poder al fin permitir que a través de nosotros se revele el misterio de la dispensación que estaba oculta desde los siglos en Dios, pero que hoy es revelada en Cristo Jesús. Sea usted muy bendecido.